Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. Santiago Nieto acaba de anunciar algo muy importante para todos los mexicanos. No los que queremos actos de venganza, sino actos de justicia. Y dijo tajantemente a la agencia F: si me da los elementos necesarios Emilio Lozoya Austin cuando venga a declarar, téngalo por seguro que yo enjuicio a Enrique Peña Nieto. Y le paso la nota de una vez, amigo de Conexión, no sin antes saludar a mis amigos los paisanos que laboran allá en la Unión Americana, Canadá, Alaska y Hawái, mi hermosa República Mexicana, yéndonos hasta la Patagonia y los que andan de vagos por todo el globo terráqueo. Ahí ve en pantalla. Si Peña Nieto aparece en tramas de corrupción, será denunciado, asegura Santiago Nieto a la agencia F. ¿Y por qué Santiago Nieto trae tantas ganas? Recuerda usted muy bien que él formó parte del gobierno en los tiempos de Enrique Peña Nieto, pero cuando halló actos de corrupción los denunció a la fiscalía de aquel tiempo, que era la Procuraduría General de la República, mejor conocida como la PGR, hoy FGR, con lo cual fue recriminado y amenazado, al grado que tuvo que renunciar y no aceptó una maleta llena de billetes como soborno para que se quedara callado. Por lo tanto, fue amenazado con su vida él y su familia, a lo cual después su familia se tuvo que divorciar de él, ya que no podían vivir con esos actos de tanto miedo detrás de él. Duró en depresión durante muchos meses hasta que no llegó ahí Marcelo Ebrard y lo sacó de esa cloaca que estaba en ese departamento y lo llevó con Andrés Manuel López Obrador y él le dio ahora sí alientos de vida y lo hizo parte de la cuarta transformación. Lo salvó y él tiene grandes cuentas que rendir y sabe mucho Santiago Nieto al respecto. Es por eso que no es algo que no conozca él, al contrario, es algo que conoce muy bien Santiago Nieto. ¿Qué fue lo que dijo Santiago Nieto, amigo de Conexión? Pues mire, le presento esta postal, donde ya se veía a manera de Judas Iscariote ahí el señor Enrique Peña Nieto, donde le quería clavar la daga como se la está clavando ahorita. El titular, pues, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y aseguró contundentemente que el expresidente será denunciado si hayan indicios que lo vinculen. No investigamos directamente sobre él, pero sí sobre todo su gobierno. Si aparece Peña Nieto en las investigaciones, por supuesto que será denunciado ante las instancias competentes. Esta es la Fiscalía, dijo en una entrevista con la agencia F el titular de este organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda, que persigue el lavado de dinero de nuestro país. En su despacho, donde está vetado el acceso a celulares y cámaras, Nieto aseguró que durante la administración anterior la corrupción era sistemática, o sea, era algo normal, y que se utilizaban las instrucciones del combate a la corrupción para extorsionar a empresarios y otras personas. O sea, siempre hemos dicho que los hombres del cuello blanco son peores que la gente de a pie y de aguarache. Pues de esta manera extorsionaban a toda la gente estos bandidos. Y además dijo que en el 2016 se creó un sistema nacional anticorrupción como estrategia de simulación nada más, pura finta, ya que no se tenía información fiscal ni financiera de los servidores públicos, era nada más para taparle el ojo al macho y decirnos a los mexicanos que estaban haciendo las cosas limpias. En el 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con un vehemente discurso contra la corrupción, pero diluyó las esperanzas de muchos al anunciar que solo investigaría a Peña Nieto si los mexicanos lo decidían en una consulta ciudadana. A lo cual, después Gers Manero los puso al tanto y dijo: no se necesita una denuncia ciudadana, lo que no se necesita hacer una consulta ciudadana, lo que se necesita es una denuncia ciudadana con elementos y no se requiere tal hecho de firmas. Y pues la situación se puso caótica en aquel momento, amigo de Conexión, que ahí lo vemos ahora sí con toda esta bola de pillos, y dijo, ahora sí. Además dijo que en el 2016 que se creó, bueno, esto ya habíamos dicho que era un acto de simulación. El presidente Lozoya
El presidente López Obrador ha dicho que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Si Peña Nieto aparece en alguna de las investigaciones, se tendrá que proceder en consecuencia, reiteró Santiago Nieto. ¿Ya vio cómo ahí Santiago Nieto nos da la razón? ¿Ya vio? Vuelvo a repetir para que se dé cuenta la gente que no necesitamos firmas. Vuelvo a repetir. El presidente López Obrador me ha dicho que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Cero tolerancia a la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Si Peña Nieto aparece en alguna de las investigaciones, se tendrá que proceder por consecuencia y no necesitamos firmas. Lozoya. Hasta el momento el golpe más mediático contra la corrupción del gobierno anterior ha sido el caso Emilio Lozoya, como lo tenemos ahí en pantalla, director de Petróleos Mexicanos durante buena parte del mandato de Enrique Peña Nieto, que la semana pasada aceptó su extradición a México desde España, donde fue capturado en febrero, recuerda usted muy bien. La unidad de inteligencia presentó ante la Fiscalía Mexicana 4 denuncias contra Lozoya, entre las cuales está el haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y haber participado en la venta fraudulenta de una planta de fertilizantes. Emilio Lozoya es un caso importante, pero no es el único caso, subrayó Santiago Nieto. Dijo que gracias a las denuncias de la UIF se logró que cayera el ex líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero de Champ, quien anunció a su cargo sindical quien renunció a su cargo sindical tras más de 25 años. Así como el exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia, además denunció una trama de corrupción entre la constructora OHL, la favorita de Peña Nieto, junto con IGA, y el exsecretario de Comunicaciones y Transporte del gobierno anterior, Gerardo Ruiz Esparza, que en paz descanse, en el mes de abril se nos fue. Aunque la demanda persiste en círculos cercanos y dijo haber colaborado en órdenes de captura de políticos estatales como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, arrestado el pasado miércoles en el estado de la Florida, ya en los Estados Unidos. Todos van cayendo como fichas de dominó, amigos de Conexión. Peña Nieto decía que la corrupción era cultural, ¿recuerda usted muy bien? Claro, si tus amigos son todos corruptos, piensas que es cultural, pillo, pero el tema no es cultural, es estructural. Eso lo escribió y lo dijo Santiago Nieto muy bien. Vuelvo a repetir, Peña Nieto decía que la corrupción era cultural. Claro, si tus amigos son todos corruptos, piensas que es cultural, pero el tema no es cultural, es estructural. Lo dijo lo dijo Santiago Nieto en la entrevista que le hizo la agencia EFE. Tras el dinero del narco, el bloqueo del mes pasado por parte de la UIF de casi 2,000 cuentas bancarias asociadas al poderoso cartel Jalisco, evidenció que el gobierno ya no solo persigue a líderes de carteles, sino también busca el dinero, el billete, que es donde más les duele a estos señores. Lo que hemos hecho ha sido un cambio en la estrategia para ir sobre estructuras financieras, explicó Nieto, quien recordó que la UIF también bloqueó cuentas de 330 personas vinculadas a otros carteles, al de Sinaloa por supuesto, otras cuentas de José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cartel Santa Rosa de Lima. Pues de esa manera, amigo de Conexión, da grandes noticias ahora sí Santiago Nieto, que no se anda tras las ramas, tal como debe de ser, tal como lo dijo él. Si hay algún elemento, se va a enjuiciar, no se necesitan firmas, se necesita nada más hallar elementos. Claro que existen dentro de nosotros los dimes y diretes, pero usted sabe que la Unidad de Inteligencia Financiera ni la FGR se van sobre supuestos, sino tienen que tener elementos. Los elementos, ¿quién nos los puede dar ahorita? Emilio Lozoya Austin, es la pieza clave. Y de esa manera se le puede reducir su condena, mas no va a quedar en libertad como muchos han manejado, sino simple y sencillamente reducción de condena si colabora. Y tenemos a ese copetón tras las rejas también. También Felipe Calderón.
tenemos a otro personaje allá en Nueva York que nos tiene que decir muchas cosas, porque también tú eres parte de esta cloaca. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión, dele like, se encuentra usted muy bien informado, en esta bolita es más fácil para que se suscriba, y aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Conexión Online, al pie de la noticia, y vámonos riendo, amigo de Conexión.